en esta hora. Dios les bendiga, familia en Cristo, hermanos en el Señor. Muchas bendiciones reciban de parte de mi Señor Jesucristo en esta hora. Gloria a Dios. Recuerden que Cristo nos ama y Él nos quiere bendecir. En esta hora nos quiere hablar al corazón por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor, a su iglesia amada, a su iglesia fiel y verdadera, su iglesia santa. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y vengo en el nombre de Jesús en esta hora. Vengo en el nombre de mi Señor Jesucristo a predicarte su evangelio, a compartirte una palabra de fortaleza, de bendición para cada uno de nuestras vidas, de cada uno de ustedes. La palabra del Señor es vida, es pan de vida eterna, es bendición. Si la recibimos, si la obedecemos, si creemos, si la ponemos por obra, si tenemos fe, va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Nunca olvide que nuestro Señor Jesucristo nos ama y Él quiere que todos seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que todos seamos salvos. Que todos venganos al arrepentimiento, al conocimiento de la Escritura y de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Gloria al Señor. En esta hora te quiero predicar, te voy a predicar. Mi mensaje es, si necesita usted un milagro de sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo, un milagro, porque es el único que puede hacer milagros, el único que tiene el poder, la fuerza, la autoridad para hacer un milagro de sanidad. Si ya la ciencia médica le ha dicho a usted que no se puede hacer nada, ellos no pueden hacer nada. La ciencia médica no puede hacer nada. Pero si usted aclama al Señor, busca a Jesús, Él sí puede. Él tiene el poder para hacer ese milagro de sanidad. Él sí. Pero necesitas buscarlo, pedirle, humillarte, suplicarle, rogarle, para que Él escuche tu oración y haga el milagro que tú le estás pidiendo. Seas tú el enfermo, sea alguien más que está enfermo. Esto así trabaja, esto así es. Necesitamos creer en la Escritura, en las promesas, en los milagros de nuestro Señor Jesucristo, para que Él se glorifique, para que Él haga el milagro que tú le estás pidiendo. Si estás enfermo de esa enfermedad, coronavirus, y ya no hay sanidad, ya no hay esperanzas, ya no hay nada que hacer por esa persona, búscale con mucha fe, creyendo en todo lo que dice la Escritura, creyendo en Jesús, y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver lo que va a hacer el Señor. El Señor es el Salvador, nuestro Señor. Y te voy a compartir un poco de la Escritura,
de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por los enfermos, por los que estaban con dolencias. Él los sanó. Unos fueron a buscar a Jesús, otros los llevaron a la presencia de Jesús. Pero de una manera o de otra, el Señor los sanó. Pero porque fueron creyendo que Él podía sanar, que Él podía hacer el milagro. Buscaron al Señor creyendo en su palabra, en que era el Hijo de Dios, el Todopoderoso, que Él tenía poder para sanarlos de su vista, de su enfermedad, de sus dolencias, de todo lo que estaban padeciendo. Pero hay que creer y hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Si usted necesita un milagro, usted quiere un milagro, si usted es el enfermo, si usted tiene un enfermo, pídale con ruego y súplica, con fe, con mucha fe a Jesús. Él se agrada cuando usted tiene mucha fe. Gloria al Señor. Así es como trabajan las cosas espirituales en Cristo Jesús. Y voy a compartirle el Evangelio de mi Señor. San Mateo 4, versículo 23 y 24. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria al Señor. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los sanó nuestro Señor Jesucristo. Él hizo el milagro, lo que la ciencia médica no puede hacer, con la medicina, con todo lo que se puede hacer. Nuestro Señor Jesucristo, Él sí puede. Él tiene el poder. Él sigue haciendo milagros. Estos milagros que están aquí en la Biblia, escritos, todavía los puede hacer mi Señor Jesucristo. Todavía los está haciendo si usted cree, si usted tiene fe. Gloria al Señor. Cuando un hijo de Dios, cuando un siervo del Señor Jesucristo, cuando un cristiano tiene fe y ora por alguien más que está enfermo, o le piden que ore por un enfermo, muchas veces es sanado por la fe del siervo de Dios, por el creyente, por el cristiano. Gloria al Señor. Esto así trabaja. Cristo se agrada, nuestro Dios se agrada de que usted tenga fe. Y más si tiene mucha fe. Gloria al Señor. Usted va a recibir el milagro que usted necesita. Gloria a Dios. Voy a ir a San Lucas. Vamos a San Lucas. ¿Qué nos dice San Lucas? Capítulo 8. Gloria al Señor. Versículo 43. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero hubo una mujer que padecía de flujo de sangre
desde así, desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Gloria al Señor. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿A quién tocó la mujer? A nuestro Señor Jesucristo. A Jesús tocó el borde de su manto, y la mujer recibió el milagro de sanidad. Dice el versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha sanado, ve en paz. Porque la mujer se acercó creyendo que Cristo tenía poder, que Él podía sanarla, que Él podía hacer ese milagro. Y así como creyó, así como se acercó con fe, así recibió la sanidad. Al instante recibió la sanidad. Gloria al Señor Jesucristo. Ese es el requisito. Eso es lo que nos pide el Señor en la Biblia. Para hacer milagros, para hacer muchos milagros, nos pide fe. Nos pide que tengamos fe, que creamos en su palabra, en lo que está escrito en esta Biblia. Y es hermoso recibir un milagro cuando todo está perdido, cuando ya no hay esperanzas, cuando se acabó la fe en los médicos, en la ciencia médica, cuando ya no hay nada que hacer, y que alguien te hable del Señor Jesucristo, que Él tiene poder para hacer el milagro, para sanarte, para librarte de esa enfermedad mortal, de ese coronavirus, de ese SIDA, de ese cáncer en la sangre, cáncer en la carne. Y ese milagro lo recibes. Muchas veces, si somos agradecidos, no vamos a hallar palabras con que agradecerle a Dios que nos hizo ese milagro de sanidad, porque la ciencia médica ya no podía hacer nada. Pero Cristo sí pudo sanarte. Muchos hemos agradecidos y le damos la honra y la gloria al Señor, le damos muchas gracias y le buscamos creyendo que existe, que es real y que es verdadero, que escuchó la oración, que Él hizo ese milagro.
porque así es la realidad, así es la verdad. Dios es veraz, Dios es verdadero, mi Cristo es verdadero. Y a eso vino el Señor, a sanar a los enfermos, a todos los que estaban enfermos y dolientos. Todo lo dice la Escritura, pero hay que creerlo para recibir ese milagro de parte de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No hallamos palabras, no hallamos con qué agradecerle a mi Señor cuando hace esta sanidad, cuando hace estos milagros de sanidad. No se halla palabras, no hallamos qué hacer, cómo agradecer al Señor que me libró de la muerte, que me libró de algo que ya la ciencia médica no podía hacer nada, porque los médicos dicen, no hay nada que hacer. Órale a Dios, pídele a Dios que haga un milagro, porque nosotros no podemos. Lo reconocen los doctores sin el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de la palabra de Dios. Es lo único que te dice. Hasta aquí llegamos, no podemos hacer más nada. Gloria al Señor. Aquí la Escritura habla de que muchos le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque necesitaban más fe. Gloria al Señor. Voy a leer algo más de la Escritura, algo que pasó aquí en la Escritura que está escrito. En San Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 10. Vamos a leer qué dice la Escritura. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 8, versículo 5. Gloria al Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Y el Señor hizo el milagro. Cristo hizo el milagro. Lo que aquel hombre le pidió, creyendo por fe, él recibió ese milagro de sanidad por aquella persona que él intercedió, que él pidió, que él rogó, que él suplicó. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice San Mateo 13:58. Gloria a Dios. Vamos a ver
¿Qué pasa cuando la persona es incrédula? Cuando la persona no cree. Dice la escritura aquí en San Mateo 13:58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cristo no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice la escritura. Cuando hay incredulidad en la persona, Cristo no puede hacer milagros. Si el que está intercediendo tiene fe, va a recibir el milagro. Gloria al Señor. Y si el enfermo tiene fe, va a recibir su milagro. Pero hay que ponerle la fe y creer en Jesús para recibir el milagro. Gloria al Señor. Entonces, dice la escritura que muchos clamaron al Señor diciéndole, aumentanos la fe, porque les faltaba fe. San Lucas 17:5. Vamos a ver qué nos dice San Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles, los elegidos, los siervos de Dios. Aquel entonces eran discípulos del Señor, escogidos por el Señor Jesucristo, pero eran discípulos, estaban aprendiendo del Señor y les faltó fe, les faltaba fe y le pidieron fe a Jesús y recibieron esa fe. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice Hebreos? Vamos al libro, a la carta de Hebreos, al libro de Hebreos. Gloria al Señor. 11. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Es necesario. Sí. Es necesario acercarse a Dios con fe. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, porque Dios nos crió a imagen y semejanza suya. Pero vino el diablo, vino Satanás y nos robó la bendición, la paz, la unidad con nuestro Dios. Y recibimos castigo por desobedecer a Dios, y ese castigo está vigente ahorita, que es la muerte y todos los demás castigos. La enfermedad no existía la enfermedad. Gloria al Señor. Pero en esta hora, si te falta fe, pide fe. Pídele al Señor fe, que te aumente la fe. Si tu esperanza está perdida, pídele a Cristo con mucha fe, creyendo. Él puede hacer el milagro. Ten por seguro que lo vas a recibir, porque si te acercas a Dios con fe, vas a agradar a Dios. Como todas estas personas, hay muchas personas que Dios les hizo el milagro de sanidad. Muchas lo recibieron porque se acercaron creyendo. Y te invito, tú que me escuchas en esta hora,
o cuando tú mires esta predicación, te invito. Yo soy tu hermano en Cristo. Mi nombre es Roberto Aldape. Y si quieres llamarnos para interceder por tu petición, yo voy a orar por tu petición, por tu milagro, hasta que tú lo recibas. Y vamos a estar en contacto, usted y yo, para que vea usted que el Señor tiene poder y puede sanar a esa persona. Nos puedes llamar al teléfono que está ahí en pantalla y me uno a ti en la necesidad que tengas y vamos a estar en contacto para que el Señor haga el milagro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración para todos los que están enfermos y tengan dolencias y crean y tengan fe en el Señor, que nos estén viendo en esta hora o en el momento que nos miren. En el nombre de Jesús, te pido en esta hora, mi Señor Jesucristo, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que en esta hora, Señor, que todos los que nos estén escuchando, nos estén mirando por estos medios de comunicación, reciban sanidad, Señor, en tu nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor, por tus llagas, por tus heridas, como está escrito en la Escritura. Por tu nombre, mi Señor, glorifícate en esta hora, manifiéstate ahí con los enfermos en los hospitales, ahí en esos lugares que ya no tienen esperanza en su hogar, si están desahuciados, si ya no hay nada que hacer por la ciencia médica. Señor, te pido que sanes esa enfermedad del coronavirus, ese cáncer, ese SIDA, esa enfermedad mortal. En tu nombre, mi Señor Jesucristo, pido que usted se glorifique, que usted haga la sanidad. En esta hora lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.